¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro podcast. ¿Qué onda? Mi nombre es Caterine. Y bueno, sí, se van a sorprender que esté aquí solita. Pero bueno, mi compañera Ani no podía asistir a las grabaciones por motivos personales y esperemos que muy pronto se reincorpore aquí. Y bueno, no me encuentro sola, como siempre, mi productor me acompaña. Hola Luchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Kat, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenidos nuevamente a este podcast ¿Qué onda? Y bueno, nada, bienvenidos todos. Esperemos que Ani se reincorpore próximamente Sí. para que no estés ahí solita frente a cámaras. Pero bueno, ¿qué tema vamos a tocar el día de hoy, Kat? Wow, el día de hoy vamos a tocar el tema de la prensa, cómo tiene mucha influencia y qué es el cuarto poder. Un claro ejemplo podemos ver sobre Pedro Castillo, cómo antes la prensa estaba a su favor, ¿cierto? Y cómo después se puso en contra, al igual que ahorita está pasando con el caso de Dina Boluarte. Al principio también todos estaban a su favor y ahora no, pues ahora están en su contra por supuestos casos de corrupción y todo ello. Y bueno, también que Dina Boluarte no se atreve a dar declaraciones. Obviamente nosotros como público queremos saber, pues no, porque siento yo que da más de qué hablar. Sí, así es. O sea, creo que ante lo que está pasando ahorita con Dina Boluarte, eh, todos los casos de corrupción y todo esto debería dar la cara, ¿no? Al país para ver, Sí. o sea, qué está pasando, o sea, dar prioridad a la información hacia la ciudadanía, ¿no? Y bueno, me parece muy mal, como lo estaba comentando al inicio, que no salga a dar declaraciones. Todos merecemos escuchar las declaraciones de nuestra presidenta, ¿no? Sí, porque son muchos casos que está ahorita envuelta en el tema de corrupción, de todo el Sí. tema desde el rol que pasó, Desde que ¿no? me dejito. El tema de sus retoques, ¿no? Entonces creo que sí ¿Sí se llegó a hacer debería. sus retoques? Creo que Así sí, es. bueno, las fotos que han mostrado en televisión han sido bien, se ve mucho el cambio, ¿no? Pero sí creo que debería dar la cara, ¿no? Ante la población y bueno, ante la prensa, ¿no? Que en realidad son quienes van a ser las Es que interrogantes. yo creo que a la presidenta no le se incomoda con las preguntas que le hace la prensa, porque hace un poco, hace bueno, hace unas semanas vi que una prensa del canal, creo que en el programa también comenté del canal 2 si no me equivoco, que le hizo preguntas y ella como fueron como tres preguntas y ella lo que único que respondió dijo la prensa solo tiene derecho a hacerme una pregunta y no le llegó a responder lo que exactamente le estaban preguntando, pues, ¿no? Y creo que por eso tampoco está dando sus declaraciones. Siento que no sabe qué decir. Claro, ahí entramos en el punto como en el momento de Pedro Castillo, que no daba declaraciones a la prensa, hubo agresiones a la prensa cuando intentaban, Sí. en este caso, preguntarle, ¿no? De las diferentes acciones que tenían en provincia y no había ninguna respuesta. Creo que ya está en ese punto de quiebre con la prensa Pero porque, igual bueno, ella también Dina iba a la mano con él antes, claro, ¿cierto? Dina es la vicepresidenta de Pedro Ujú. Castillo, sigue siendo la misma dupla, si se puede decir todavía, pero la gente como que se olvida de eso. Sí, claro, no se acuerda de ello. Pero sí, entonces la prensa ahí tiene un factor fundamental de poder, en este caso, poder brindar información adecuada, pero también vemos cómo la prensa tiende a Se mueve acomodarse. a sus Ujú. beneficios y todo ello. Y lo cual considero que también deberían ser transparentes a la hora de cada vez que dan una información, investigación. Una vez que a veces, por como mismo habíamos pronunciado sus beneficios, pues no dicen completamente la noticia o lo transgiversan. Y cosa que no tiene que ser así. Pues no, un periodista tiene que dar la noticia tal y como es sin cambiar absolutamente nada. ¿Tú qué opinas, Lucho? Sí, la prensa, bueno, lo que he visto en los últimos tiempos acá en Perú es que la prensa cada domingo tiene como que esa fuerza como para generar la opinión de toda la semana, ¿no? Cada domingo la prensa, los diferentes programas de investigación tienen la facilidad o creabilidad, ¿no? Ante el país de generar toda la opinión de esa semana. Entonces creo que ahí hay que ser bastante cuidadoso como cuarto poder, como lo mencionaste, Ujú. porque en base a eso se genera todo el tema semanal, ¿no? Vemos que ya últimamente con investigaciones de la prensa vemos cómo actúa la Fiscalía, el Ministerio Público, se abren investigaciones. Recientemente el caso del hermano de Dina De Verónica Boluarte Boluarte, que también, porque también lo lo vinculan detuvieron. como, Ujú. ¿cómo se llama? Como asesora a la sombra o que ha contratado gente en el gobierno de Dina Boluarte. Entonces, creo que desde ahí parte el punto de la responsabilidad de la prensa de poder brindar también
un poco de estabilidad política. Ciertamente, si son casos de corrupción hay que denunciarlos, ¿no? Pero hay que tener un poco más de cuidado de a lo mejor sacar algunas investigaciones que están en curso, que posiblemente si no se revelaran podrían llegar a un buen fin, ¿no? A un buen cierre. Pero sí, o sea, la prensa en Perú tiene esa capacidad, ¿no? De generar todo un revuelo político. Bueno, lo de Pedro Castillo se generó de la prensa, ¿no? Hubo un Ujú. quiebre totalmente con lo de Pedro Castillo. Al inicio, la prensa totalmente apoyaba a Pedro Castillo y su llegada, obviamente, porque no querían que Keiko llegara a la Llegará, claro, presidencia, porque ¿no? quedó entre Keiko y él. Y bueno, yo al principio pensé que Keiko iba a ganar, pero se volteó pues la situación y faltando pocos minutos, pues se vio que Pedro Castillo estaba Claro, como pero ahí que... hubo todo un apoyo de la prensa para impulsar a Pedro Castillo como posible candidato ganador, ¿no? Entonces, pero luego cuando empezaron a ver los impases de Pedro Castillo con la prensa y todas las investigaciones de corrupción que había, Ahí se recién volteó la se tortilla volteó. y bueno, empezaron a jugar en contra. Entonces creo que la prensa tiene un papel fundamental en la opinión política y de la crisis también que vive el Perú constantemente pues, desde hace varios años. Por ejemplo, también hace rato que estábamos conversando, nos estábamos comiendo, me comentaste sobre que el comercio está pasando ahorita por una crisis. Sí, el comercio está pasando ahorita por una crisis económica y de credibilidad, ¿no? O sea, todo el grupo comercio se ha estado vinculando con las investigaciones que le están haciendo a los fiscales, al fiscal Pedro Sánchez y su vinculación con Gorriti, Con ¿no? Gorriti, sí, sí, De también he ahí llegado a ver de él. eso. Entonces, eso ha llevado a tener un serio cuestionamiento contra el grupo del comercio y que obviamente los números no dan. Y creo que ahí también parte desde el punto de vista de cómo ahora la gente ya no cree tanto en los medios grandes, ¿no? Por lo menos la República, el Comercio, A veces siento que creen que más Expreso. le creen, o sea, a la prensa también digital, lo que Claro, venden. las nuevas tendencias es a creer más lo que informan en las redes sociales, ¿no? Entonces ya esos grandes medios Y también le suelen llamar las prensas mermelada, mermeleran, ¿no? La mermelada. prensa mermelera, claro. Porque se adaptan, ¿no? Según quien Sí. el mejor postor. Pero sí, obviamente la gente ahorita cree más en los medios independientes, en los medios de redes sociales y ya no creen en las grandes corporaciones de medios como son el Comercio, la República, canales como Latina, América, ¿no? Ya han dejado como de un lado ser la fuente principal de información y Claro, ahora se porque dedican yo más a las antes redes consideraba, sociales. o sea, Latina, el Canal 4 que eran mis fuentes así confiables, pero salen tantas cosas con el tema de las investigaciones que ahora ya no opto por ello. Y a veces también miro las noticias por medios independientes, por ejemplo, y no sé, siento que a veces me informan un poquito más y son más concisos, son más neutros y no se van por el lado izquierdista ni por el lado derecho, o sea, son neutros, pues, ¿no? Claro, ahí tienden a solamente informar, ¿no? En cambio, por Ujú. lo menos, esa es la diferencia entre un noticiero y un programa de investigación periodística, ¿no? En cambio, el noticiero deberían solamente informarte los hechos, lo que está pasando, sin tener ningún tilde político o tendencioso hacia la izquierda, derecha o a favor o en contra. A diferencia de los programas de investigación que ya sí tienen cierto tema de opinión, ¿no? Sobre la postura del canal o en este Ujú. caso del grupo de investigación que están llevando a cabo ese trabajo periodístico, ¿no? Entonces ahí vemos como a veces en los dominicales vemos que a veces apoyan a Dina, a veces no la apoyan, a veces la chancan, a veces no la chancan, a veces se van contra el Congreso, a veces están a favor del Congreso porque van dependiendo según el juego político que esté en el momento. Sí, por ejemplo, justo mencionaste, bueno, estábamos mencionando a Dina Boluarte también, que sobre el tema de la vacancia, ya es la tercera vez que ¿cómo se podría decir? Que rechazan, Que claro. rechazan, ¿cierto? Claro, ¿Tú crees que siga en la presidencia? no sé si siga, está complicado, pero se pudo observar el día viernes, bueno, el viernes que hubo esa votación de las vacancias, de que se rechazaron pues tres vacancias, pero no hubo un rechazo, como se puede decir, contundente, hubo un gran número de votos que estaba a favor. Entonces creo que ya ese apoyo a Dina como gobierno se está como que Mm, rompiendo, ¿no? Yo le ujú. digo como que esa luna de miel entre el Ejecutivo y el Congreso se está terminando. Entonces, Sí. en cualquier momento, si siguen estas investigaciones y siguen revelándose casos de posibles vinculaciones de Es que yo Dina siento que con... cada vez van saliendo más casos, y lo peor es como lo comentamos, ella no sale a declarar, no dice Claro, absolutamente nada. ella no da la cara, ¿no? De lo que está pasando Y eso bueno, da cólera. y las veces que ha dado la cara, como el caso del Rolex y las joyas, Dios. fue peor
que Mejor lo si que hubiese mejor quedado callada, se hubiera creo. quedado callada hubiera sido mejor, ¿no? Y igual con los ministros, ¿no? Cada uno dio una versión distinta, incluso cuando habló la presidencia también dio una versión distinta, entonces ahí tú quedas como que, bueno, ¿a qué están jugando ellos, no? Mm. Pero sí creo que bueno, está complicado de que pueda llegar al 2026, que es lo que se espera. Fíjate que ya hay voces que están pidiendo adelanto de Adelantado de elecciones. elecciones. Entonces, hay que ver, pero todo es entrar, bien sea por una propuesta del Congreso que decida adelantar las elecciones o votar una vacancia, ya que debería ser la única opción sería eso, porque ya no hay vicepresidente, no hay No, un pues, segundo y también vicepresidente. quiénes serían, o sea, quiénes se lanzarían, o sea, también que el público quiera, la gente quiera confiar, está muy complicado dependiendo a quién se lance, ¿no? Como candidato. Bueno, complicadísimo, porque creo que está ahorita quien está dando la cara por parte de la izquierda es Santa Urumala. Y fíjate que ya han salido investigaciones con respecto Sí. al nerviosismo que hay en el sector político y económico de que posiblemente Antauro pueda llegar a ser presidente de la República. Ay, ay, ay. Y obviamente Keiko va a volver a ser candidata, y eso Sí, está siempre se de hecho, lanzan, sí. siempre va a estar. Y lo malo de Keiko es que tiene un gran antivoto. Entonces, pues, si se lanza Keiko nuevamente a la presidencia o intentar llegar a la presidencia, posiblemente Antauro Humala sea el próximo presidente del Perú. Y volvíamos a caer en un ciclo de crisis como Oh. con la que tuvimos con Pedro Castillo. Es toda una situación muy complicada con el tema de la política, la prensa, o sea, todo influye, y verdad, también bueno, ya que estamos tocando ya tema de políticas, también sobre Vladimir Cerrón, que sigue prófugo de la justicia, ¿no? Sigue Aún profe no de la logra. justicia. A veces yo siento que está confabulado con la policía. Claro, bueno, incluso recientemente renunció el ministro del Interior Ujú. y están sus vinculaciones, ¿no? Sobre eso, ¿no? Sobre el caso de Vladimir Cerrón, sobre que no han estado buscándolo, se sabe, dicen que sabe dónde está, pero que no lo quieren buscar, aún tienen sus tentáculos en el Porque él gobierno. sigue publicando en su Twitter como Claro, si sí, nada y siento que tampoco no le dan esa importancia y realmente es muy importante tener que capturarlo, pues, ¿no? sí, pero es un tema bien complicado, ¿no? Porque es como lo que mencionaba, ¿no? El gobierno de Dina Boluarte sigue siendo un ápice del gobierno de Pedro Castillo, o sea, ella es la vicepresidenta de Pedro Todo en Castillo la misma mano, y como sigue se lo siendo la dicen. misma gente. Igual Cerrón era el primer vicepresidente en este caso de Pedro Castillo, solamente que por sus temas de corrupción y investigaciones no estuvo habilitado para ser vicepresidente. Y de paso, que bueno, sigue siendo un gobierno de izquierda, aunque se le vincula mucho con que es un gobierno de derecha, porque obviamente recibe el apoyo de ciertos sectores, Ujú. pero que son sectores que en cierta manera apuestan por una estabilidad política, ¿no? Porque volver a caer en un tema de vacancia, elecciones, o nuevamente protestas, no le ayuda para nada al país, ¿no? No, Y una crisis una crisis más, política. o no diría una crisis más, porque es una crisis constante la que tenemos, creo que es el Sí. 2017, bueno, que tiene el Perú desde 2017, Siempre se ve, pues, ¿no? Cada año se ve esa crisis y lo cual nos perjudica a todos. Por eso me sí, y ahí molesta caemos en el muchísimo. tema que estuvimos manejando la vez pasada, en el programa pasado, que es sobre cómo ya el peruano no ve con buenos ojos un futuro para la estabilidad política y social y económica para el país, ¿no? El tema de la migración que estuvimos Claro tocando que el programa deciden pasado. irse para otros países para buscar un mejor futuro, por así decirlo. Como comentamos, hay muchos jóvenes que terminan de estudiar y se van a trabajar por allá, ¿cierto? Y es por estas mismas razones, por esta crisis que vivimos constantemente y bueno, nos surge querer irnos para no estar en esta situación, pues, ¿no? Sí, eso es complicado. Pues volviendo al tema de la prensa, Siempre no te das cuenta que siempre nos desviamos, hablamos de un tema nos y desviamos en cambiamos. los temas. Pero sí, volviendo al Sí. tema de la prensa, creo que es un factor importante y que en parte la prensa también tiene que saber respetar, ¿no? La situación política del país en este caso, la fuente política, pero también los políticos también deben respetar el trabajo de la prensa, ¿no? Vemos como también los políticos agreden a los medios, no le quieren declarar, todo aquello, y al final es como que una ventana de comunicación directa con la población se comunica directamente La o se prensa. informa directamente a Con través la de la prensa, prensa. Ujú. y si los políticos o en este caso las personas influyentes no declaran ante la prensa, es como que si no hicieran nada, y a veces
escribir en Twitter o escribir en Instagram o hacer un TikTok no es tan Y aparte viral que o hay mucha tan gente masivo que como... tampoco están muy metidas en las redes sociales. Por ejemplo, los adultos no están tan vinculados a esto, pues, la nueva modalidad. Claro, Y que, todavía hay gente que lee el periódico, que lee el papel, que está metido en la prensa tradicional, que esa información a veces no llega hasta ahí, ¿no? Entonces es importante que se pueda, ¿no? Vincular más el tema de la prensa o tener un mayor respaldo a la prensa o como veníamos hablando fuera de cámara, ¿no? Como hay quienes a un mismo medio, dependiendo del sector de la población, puede ser un medio basura o un medio mermelero, ¿no? mermelero, sí. Entonces es también, y eso lo vimos durante las protestas contra Pedro Pedro Castillo, Castillo. que según el medio, según la persona que estaba en la calle entrevistando, sentía agresión por parte de los manifestantes, ¿no? A veces te decían prensa basura, otros te decían prensa mermelera, pero al final el periodista es un trabajador más, está haciendo su trabajo, está haciendo su chamba y no debería caer en ese ataque, ¿no? Incluso creo que la Asociación Nacional de Periodistas durante ese proceso reportó más de 200 casos de agresiones, tanto por parte de manifestantes, políticos y la policía. Entonces el trabajador de la prensa no debería ser factor de agresión, sino más bien verlo como un aliado, ¿no? Ya Claro. obviamente los intereses de cada medio son otra cosa, pero sí es importante que la población sienta o vuelva a tener esa confianza con respecto a los periodistas, ¿no? Creo que ese rechazo que hay en las calles contra la prensa es bastante Claro, lamentable, que cada pero vez en que ven a la parte, prensa siempre los insultan o dicen, tú estás a favor de este político, eres de izquierda o derecha, y como tú dices, se le pierde mucha credibilidad, claro, pues. en parte también los medios han aupado este rechazo hacia, Se lo han buscado. se lo han buscado, claro, se lo han buscado. Y, pero bueno, así es la política, así es la prensa y así es el cuarto poder. Esperemos que algún día, no muy lejano, mejore la situación. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el programa. Espero que les haya gustado. Queremos agradecer a la Coordinadora Republicana, a BHTV, nuestro canal, y el Portal La Abeja por brindarnos este espacio para poder compartir con ustedes. No olviden seguirme en mis redes sociales como CatDay123 y también al TikTok que onda podcast guión abajo. Y también comentar ahí, dejarnos qué temas les gustaría que toquemos, pues, ¿no? También queremos saber a ustedes qué les gusta y aquí poder debatirlo. Eso es todo, muchas gracias, nos vemos pronto. Chao, Luchito. Chao, chao, cuídense.